Buenas noches. Noches, Mafi. Buenas noches. Buenas noches, Andy. Bueno, entonces, nosotros en los pasados videos, yo les compartí un video donde hablábamos de la función de Brillouin, ¿cierto? Para el magnetismo, donde hablábamos de la magnetización. Entonces, espero que hayan visto ese video. Ahora vamos a comenzar con algo que se llama la teoría microscópica del magnetismo. ¿Listo? De ahora en adelante vamos a utilizar el siguiente texto. Esteban lo puede conseguir, que él siempre consigue los libros. Yo no lo tengo digital. Bueno, texto. Entonces este es el que vamos a seguir. Se llama Theory of Magnetism de Kei Yoshida. Hola. Hola, Camilo. Este es Kei Yoshida, ¿cierto? No es cualquier autor. Es un autor muy representativo del magnetismo. Entonces, acá vamos a ver mucho de segunda cuantización. Entonces, digamos que si nosotros quisiéramos recapitular segunda cuantización, que esta semana nosotros hemos venido hablando de segunda cuantización, podemos hablar sobre Eigenstates of the Hamiltonian, ¿cierto? Un autoestado conocido del Hamiltoniano es un ket, ¿cierto? Que tenga un número de partículas fijo. Y ese ket va a tener una autoenergía o un autovalor del Hamiltoniano de sub n, ¿cierto? Esto es, digamos, esto sería lo que nosotros conocemos como un estado de Fock, pero realmente no es un estado de Fock. Entonces yo típicamente lo llamo un pseudoestado de Fock. Porque los estados de Fock son estados de muchas partículas. Esto es un estado de una sola partícula, ¿cierto? Que puede ser una partícula que vive en una superposición de varios modos, ¿cierto? Entonces, pero esto es una sola partícula, por ejemplo. El ket de cero es un estado de cero superposiciones. El ket de uno sería un estado de un modo, ¿cierto? El ket de 2 sería un estado de dos modos, o sea, ya una superposición. Un estado de dos modos. Podría ser, por ejemplo, seno de omega t más un tercio de seno de 3 omega t. Digamos que esto fuera, por ejemplo, una serie de Fourier con dos modos. Esto sería 4 sobre pi. Esto sería f de t. Esto simplemente sería la superposición de dos modos. La superposición con un modo de frecuencia omega y un modo de frecuencia 3 omega, por ejemplo, ¿cierto?
Y nosotros podríamos tener, por ejemplo, un estado de n modos. El ket de n, estado de n modos. El estado más conocido de n modos es un estado coherente, ¿cierto? Donde yo voy a superponer desde n igual a 1 hasta más infinito c sub n por el ket de n, ¿cierto? La superposición de n modos propios. Vamos a ver qué tipo de sistema físico representa este estado. Es decir, ¿para qué hamiltoniano yo puedo expresar un operador actuando sobre este ket igual a un autovalor por el ket? ¿Cierto? Y digamos que esta es la forma más simplificada de yo entender lo que nosotros habíamos llamado la clase anterior, operadores de creación a daga y operadores de destrucción a. Valentina, una pregunta. ¿Cómo se le está llevando usted con los kets? Usted que no ha visto kets. Profe, pues Kets yo sí he visto, lo que no he visto es cuántica. Ah, ¿usted se ha visto kets? ¿Dónde vio kets? En física matemática 2. Ah, no sabía. ¿Usted ya vio física matemática 2? Sí, profe, la acabé de ver este semestre. La adelantó. Eh, no, pues en esa iba, para esa iba, no. Ah, ya, ya. Ah, bueno, o sea, usted sí sabe kets. O sea, que no hay problema con el vocabulario, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver qué hace esto sobre los kets. Ahora, en el oscilador armónico no es correcto llamar a esto, desde el punto de vista formal, no es correcto llamar a esto operadores de creación y de destrucción, ¿cierto? Se llaman así en segunda cuantización, cuando el estado es un estado de muchas partículas, como el que vimos la clase pasada. Por ejemplo, si yo tuviera A1 daga, A2 daga, ¿cierto? Actuando sobre el ket de 0,0. Esto serían operadores de creación y destrucción acá. Esto sería simplemente el ket de 1,1, ¿cierto? Entonces, en el oscilador armónico o en sistemas multimodales de una partícula, estos se llaman operadores de escalera. Y digamos que uno puede comenzar a ensayar la teoría con estos operadores del oscilador armónico y puede construir muchas cosas sin necesidad de formalizar la teoría multipartícula, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, nosotros primero vamos a comenzar con como esos estados son estados de un número de excitaciones fijas, 0 excitaciones o modos, 1, 2, n. Entonces voy a definir un problema que se llama el problema del operador número. Problema de autovalores del operador número. ¿Cierto? Entonces, tenemos una cosa por acá. ¿Cuál es el problema de autovalores del operador número? Un operador n actuando sobre un ket de n es igual a n por el ket de n, ¿cierto? Este es el problema de autovalores del operador número, es decir, este operador actuando sobre el ket va a extraer una información sobre ese estado físico, sobre ese estado del sistema físico, va a decir en cuántas excitaciones existe ese estado físico. Suponiendo, por ejemplo, que fuera algo como una serie de Fourier.
una f de t, ¿cierto? Igual a A sub 0 sobre 2, ¿cierto? Más la suma desde m igual a 1, ¿cierto? Hasta, por ejemplo, n mayúscula. Pues acaba de tener n modos de frecuencias diferentes a 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la superposición? Sería AM por coseno de m omega sub 0t, ¿cierto? En el caso de que f de t sea par, ya que esto sería como a sub 0 medios más a1 coseno de omega 0t más a2 coseno de 2 omega 0t más, por ejemplo, a sub k coseno de k omega 0t, ¿cierto? Más, puntos suspensivos, a n coseno de n omega 0t. Si fueran n términos, ¿cierto? Entonces acá hay n modos de frecuencias diferentes de cero. Este operador me va a decir este estado existe en una superposición de cuántos modos. Eso es lo que va a hacer ese operador, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. Lo que yo quiero saber en mecánica cuántica, nosotros ya sabemos que existe una operación, existe una operación llamada conmutador, ¿cierto? Conmutador entre A y B es igual a por B menos B por A, ¿cierto? Ya les voy a explicar qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con el magnetismo. Tiene que ver algo, o sea, tiene que estar conectado de alguna forma, que si no, pues, como extraña la introducción, ¿cierto? Entonces, ahora, vamos a mirar una cosa. Si A, actuando sobre algún ket, por ejemplo, A, B, es igual al autovalor A por el ket A, B, y B, actuando sobre ese mismo ket, es el autovalor B por el ket de A, B. Entonces, a los que ya vieron el curso de cuántica, pueden decir, se dice que el ket A, B es un autoket simultáneo ¿a quién? A y B. Y como consecuencia, el conmutador entre A y B es 0. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros decimos, apréndanse esta palabra, por favor. Se dice que A y B son operadores, en algunos casos observables, compatibles. ¿Cierto? Los observables son compatibles o los operadores asociados a los observables cuando su conmutador da 0 y por lo tanto tienen un autoestado simultáneo. O sea, hay un ket que es tanto un autoestado del uno como del otro. ¿Cuándo es un ket autoestado y un operador? Cuando el operador actuando sobre el ket es un autovalor por el ket, ¿cierto? Entonces, eso digamos que es relativamente sencillo. Muy bien.
Ahora, volvamos al problema de este operador número acá. Si yo vuelvo al problema del operador número, este problema de acá, entonces, si el operador número conmutador con el hamiltoniano es igual a 0, entonces el hamiltoniano actuando sobre el ket n, que también es un autoestado del operador número, esto es igual a n por el ket de n. O sea que el ket de n también es un autoestado del hamiltoniano, ¿cierto? Es decir, el ket de n también es un autoestado del hamiltoniano, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar a ver, ¿qué sistema físico, en qué sistema físico será que se cumple esta relación de que el conmutado entre el número de excitaciones y el hamiltoniano es 0? Ensayemos un sistema físico. A ver, yo pienso. No tiene que ser. Bella Alexandra, ¿hay algún sistema físico lo suficientemente sencillo que se le venga a usted en este momento a la mente en donde eso pueda ser cierto? ¿Me escucha, profe? Sí, la escucho. No, profe, pues en el momento no sabría qué responder. Bueno, Valentina, ¿a usted se le ocurre algún sistema físico que sea suficientemente sencillo donde eso sea cierto? No, profe. ¿Cuál es el sistema más sencillo que usted conoce, Valentina? Por ejemplo, en mecánica clásica, lo más sencillo en mecánica clásica, ¿qué será? No la partícula libre, otra cosa que no sea una partícula libre. Cadena de osciladores. Ese es más complicado que un oscilador armónico, ¿cierto? Es más sencillo un solo oscilador que una cadena, ¿cierto? Sí. Entonces, el hamiltoniano de nuestro sistema podría ser el más sencillo que no sea una partícula libre, podría ser P al cuadrado, siendo P un operador, sobre 2M, más un medio de M omega al cuadrado por el operador posición al cuadrado, ¿cierto? Donde el operador posición tiene como autoestado el ket de X', que será el autovalor X' por el ket de X', ¿cierto? Y donde el operador momentum tiene como autoestado el ket de P', que será igual al autovalor P' por el ket de P', ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Y acá es donde vamos a definir por primera vez los operadores escalera, por lo menos en estas reuniones. Operadores escalera, ¿cierto? Entonces, para los operadores escalera, yo tendría la siguiente definición. Diría que A va a ser igual a la raíz de M omega sobre 2H barra, que multiplica a X más Y por el operador P sobre M omega, ¿cierto? Entonces, esa sería la definición para A. Y
La definición para A daga sería el hermitiano de esto, ¿cierto? El hermitiano adjunto. Ahora, ¿qué es un operador hermitiano? Quiero que busquen, los que no estén familiarizados con eso, por favor, busquen qué es un operador hermitiano. Básicamente, un operador hermitiano es un operador que cumple con que A daga es igual a A, ¿cierto? O sea, el dagado del operador es el mismo operador. Lo que pasa es que eso así queda como muy abstracto. Sería más bueno eh, mm, sería más bueno como lo siguiente. Como uno poder representar esto matricialmente y ver qué pasa. Es más, acá está Esteban o no. A ver, Claro, Esteban, profe. Sí. puede hacer un ejemplo en una hoja de papel más tardecito. Escriba un operador y sáquele el hermitiano a ese operador. Un ejemplo que sea bien claro para que lo comparta con los compañeros. Porfa, listo. Ok, de uno. Listo. Entonces ahorita Esteban les pasa un ejemplo con matrices de lo que es un operador hermitiano. Ahora, este operador A es un operador no hermitiano, ¿cierto? Porque A daga no es igual a A, ¿cierto? Entonces A daga sería igual a ¿quién? Tengo que sacar el complejo conjugado de los operadores que hay ahí. Más sin embargo, X es un operador hermitiano. El operador posición es hermitiano. Y el operador momentum también, ¿cierto? Entonces esto es M omega sobre 2H barra que multiplica a X menos I P sobre M omega, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa. Acá hay operaciones importantes que uno tiene que hacer con estos operadores, ¿cierto? Una operación importante es naturalmente el conmutador. El conmutador entre el operador posición y el operador momentum es IH bar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo quedará el operador entre A y A daga? ¿Cierto? Bueno, para que ustedes más o menos se motiven un poquito, ¿por qué estamos haciendo esto? En este momento, ¿qué es lo que queremos saber? ¿A dónde queremos llegar? Queremos saber cuál es el significado físico de A y A daga si es que lo tienen, ¿cierto? Y para eso quiero saber qué pasa cuando A actúa sobre el ket de N, que es un ket que representa un sistema físico que vive en una superposición de N modos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo opero con este operador sobre el ket de N. ¿Y qué pasa cuando opero con A daga sobre el ket de N? Esto de pronto me dará una idea de cuál es la interpretación física de A y A daga que muy posiblemente no tengan, porque son operadores no hermitianos. Y en este momento, en esta mecánica cuántica, un operador hermitiano no significa nada. En esta mecánica cuántica de acá, ¿cierto? Es una mecánica cuántica que describe sistemas que no intercambian ni partículas ni energía con un entorno, ¿cierto? Entonces, hay que hacer la claridad porque en otra mecánica cuántica sí significan algo, ¿cierto? En esta no. Pero uno puede expresar un operador hermitiano como combinaciones lineales de operadores no hermitianos, como vamos a ver. X y P son hermitianos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, llamemos a estas ecuaciones de acá la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, digamos, sumamos 1 y 2, ¿cierto? Si nosotros sumamos 1 y 2, entonces, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar A más A daga va a ser igual a 2 por la raíz de M omega sobre 2H barra X, ¿cierto? Muy bien. Puedo ingresar el 2 ahí como un 4. Esto me queda entonces
la raíz de 2m omega sobre h barra por x. Por lo tanto, me da que x es igual a la raíz de h barra sobre 2m omega que multiplica a A más a daga. Por lo tanto, el operador x, que es hermitiano, es una combinación lineal de A y A daga, ¿cierto? Que son no hermitianos y que en este momento no sabemos qué hacen, ¿sí o no? No tenemos ni idea qué hace A y A daga. Apenas vamos a descubrirlo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría con P? ¿Será que yo P también lo puedo escribir como la supresión lineal de operadores no hermitianos? Vamos a ver. Entonces, ustedes pueden demostrar que X daga es igual a X, ¿cierto? Porque esto sería igual. Esto es real, o sea que simplemente lo escribimos como real, ¿cierto? A, el daga de A es A daga. Y el daga de A daga es A. Porque un operador daga es simplemente el operador, ¿cierto? Y esto es el operador X. Por lo tanto, X daga es igual a X. Vamos a ver entonces cómo queda, por ejemplo, si yo sumara o restara esta y esta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 2i, ¿sí o no? 2i sobre m omega va a raíz. Entonces me queda a menos a daga. Bueno, si damos, restamos 1 y 2. Restamos 1 y 2. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que a menos a daga sería igual entonces a 2i por la raíz de m omega sobre h barra sobre m omega por p. Y si entro esto acá, entonces ¿cómo me queda? Acá me va a dar un 4m omega y abajo me queda m al cuadrado, o sea que esto me va a quedar, estos 2h barra acá, si yo sí decía, a dar 2 sobre m omega h barra, ¿cierto? Por p. Por P. De acá, me faltó acá la I, ¿cierto? De acá, entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Va a dar como P igual a menos I por la raíz de M omega H barra medios, ¿cierto? Que multiplica a menos A daga. Muy bien, vamos a ver P daga. P daga sería igual a I positiva, ¿cierto? Por M omega H barra medios a la 1 medio que multiplica a daga menos A, ¿cierto? Si saco este menos como factor común, me queda este menos acá, este me queda como A y este de acá me queda como A daga, esto es igual a P. O sea que hermitiano puede expresar como la combinación lineal de operadores no hermitianos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con ese A y A daga. Como les dije, el punto acá más importante sería nosotros tratar de visualizar qué hacen A y A daga sobre ese ket, ¿cierto?
Esto nos va a permitir por lo menos entender el lenguaje de ¿qué? De la teoría microscópica del magnetismo, ¿cierto? La teoría microscópica del magnetismo, como cualquier teoría microscópica, tiene un lenguaje, ¿cierto? Y el lenguaje de las cosas microscópicas es la segunda cuantización, ¿sí o no? Que naturalmente no, o sea, en este curso y en el curso de superconductividad no lo hemos formalizado porque tenemos, digamos, una variedad de audiencia con la que sería pues imposible formalizarlo, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, con el tiempo ustedes se van a ir, digamos que acostumbrando a la notación. Vamos a hacer una cosa, calculemos el conmutador. Conmutador entre A y adaga. El conmutador entre A y adaga sería M omega sobre 2H barra a la 1 medio. Acá entonces, ¿qué me queda? Me queda X más I P sobre M omega. Segundo, una cosa así. Con adaga, que sería M omega sobre 2H barra a la 1 medio por X menos I P sobre M omega. Listo. Muy bien, las constantes salen del conmutador de forma multiplicativa. Simplemente multiplico esto por esto. Y como están con raíz, entonces se quita la raíz M omega sobre 2H barra. Y me queda acá entonces el conmutador entre X más IP sobre M omega con X menos IP sobre M omega. ¿Cierto? Fabuloso. Esto es igual a M omega y sobre 2H barra utilizo las propiedades del conmutador. Esto sería el conmutador entre X y X. El conmutador entre dos operadores independientes del tiempo siempre da cero. Porque puede que los operadores no conmuten en diferentes tiempos, ¿cierto? Y por menos i da 1, ¿cierto? O sea que ¿cómo da esto? Esto más 1 sobre m cuadrado omega cuadrado conmutador entre p y p. Estos son los términos directos, los no cruzados. Vamos a cruzar entonces acá. Acá entonces me queda i más i sobre m omega conmutador entre p y x. ¿Cierto? A ver. Menos i sobre m omega conmutador entre x y p. Este es 0. Este también. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, volvamos a esta expresión de acá, el conmutador canónico entre x y p y h barra. Y si yo cambio de orientación, las variables que estoy conmutando me cambia de signo el conmutador, porque el conmutador es una operación antisimétrica, ¿cierto? Ante el intercambio de las cosas cambia de signo. Entonces acá, este término de acá, escribámoslo por acá, este término da IH barra. Y si cambio el orden, entonces me quedaría acá menos IH barra. ¿Cierto? Esto queda como M omega sobre 2H barra que multiplica a I sobre M omega, ¿cierto? Por menos IH barra menos I sobre M omega por IH barra. Y esto queda como, se va este con este, ¿cierto? Me queda 1 sobre 2H barra, factor, y también se va con este de acá naturalmente. Menos I por I es 1. Esto da H barra más H barra. 2H barra y esto da 1, ¿cierto? Entonces, el conmutador entre A y A da 1. Nosotros más o menos intuíamos esta vaina porque eso lo hablamos en superconductividad, cuando estamos hablando de segunda cuantización. Dos operadores
uno no dagado y uno dagado, su conmutador o anticonmutador solamente da uno cuando son los mismos. ¿Cierto? Y son los mismos, da uno, y son diferentes, da cero. Ay, Dios santo. Bueno, listo, chicos. Entonces, esta es una operación importante que nosotros teníamos que hacer. Ahora, otra operación importante que nosotros quisiéramos hacer es lo siguiente. Si nosotros definimos, mejor dicho, volvamos acá un poquitico. Este problema de autovalores que hemos definido el operador número. Así como el hamiltoniano lo podemos definir entre X y P, y por lo tanto también debería poderse definir entre A y ADAGA, ¿cierto? Podría. Ahorita les pongo un ejercicio de tarea. Entonces podemos definir a N como ADAGA por A. Si nosotros definimos a N por ADAGA por A, entonces nosotros deberíamos de intuir que ADAGA por A actuando sobre el ket de N es igual a N por el ket de N. De alguna forma, uno más o menos como que comienza a intuir qué es lo que hace el uno y lo que hace el otro, ¿cierto? Pero a eso hay que llegar, y sobre todo el magnetismo es muy importante porque la unidad básica para entender el magnetismo es el momento angular, ¿cierto? Las simetrías del momento angular son las que dan origen al fenómeno magnético tal como nosotros lo conocemos, la observación magnética, que hay un imán, que el efecto Meissner, ¿cierto? Que por ejemplo el efecto Faraday, el efecto Kerr, los efectos magnéticos están relacionados con la conservación del momento angular y sus simetrías asociadas, ¿cierto? Entonces, esta parte del oscilador, como nosotros vamos a ver en el curso, es muy importante para nosotros plantear el oscilador de Schwinger, la transformación de Holstein-Primakov, etcétera. Entonces, de alguna forma es una buena pregunta nosotros saber qué hace ese A sobre N. Después vamos a traducir el momento angular en estos términos, en este lenguaje. Por el momento, miremos a ver si podemos hacer una relación entre el hamiltoniano y el operador número a través de esto. Entonces, ¿quién es ADAGA? ADAGA es M omega sobre 2H barra a la 1 medio que multiplica a X más IP sobre M omega. Perdón, menos. Por M omega sobre 2H barra a la 1 medio que multiplica a X más IP sobre M omega, ¿cierto? Listo. Bueno, muy bien. Vamos a multiplicar vainas. Este man de acá por este me da M omega sobre 2H barra, ¿cierto? Y me queda X menos IP sobre M omega por X más IP sobre M omega. Alexandra, una pregunta. ¿Usted cómo hace usted para multiplicar esos dos paréntesis? ¿Qué haría usted? Factor por factor, profe. Pero esto es como si fuera X menos Y por X más Y. Esto no es una diferencia de cuadrados.
Sí, profe, tiene razón. ¿Y será que lo puede hacer así? ¿Usted qué dice? ¿Usted dice que sí o que no? ¿Qué opina? ¿Cómo así, profe? No entiendo. Pues esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y la diferencia de cuadrados es x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Sí, profe. Entonces esto sería como x cuadrado menos y cuadrado p cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado. Eso sería igual a eso, ¿no? Sí, profe, ¿no podría ser? No, no puede ser. Le quería hacer la pregunta para que usted sea consciente de una cosa acá. Que de los que estamos en este momento, creería yo que posiblemente los otros ya sean conscientes de esto, pero no sé si usted, porque es que esto no es tan común en ingeniería. Es bastante poco común, a no ser de que uno, digamos, sea consciente de que X y P son matrices, ¿cierto? Si no, no. Vale, cuidado. Entonces esto sería M omega sobre 2H barra. Multiplique término a término como usted dijo. Esto da X al cuadrado, ¿cierto? P por P cuadrado menos I por I da 1. O sea que esto da más P cuadrado operador sobre M cuadrado omega cuadrado. Me da menos IP por X sobre M omega. Y más IP por X sobre M omega. Entonces, en este sentido, Alexandra, si nosotros hubiéramos hecho eso, estos dos se cancelaban, ¿cierto? Ahora, no se pueden cancelar porque P y X no conmutan. ¿Sí me explico? Esto sería 0, Alexandra, si X por P fuera igual a P por X, ¿sí o no? Lo que pasa es que acá me equivoqué en el último término. Esto realmente sería X por P. Pero como no conmutan, usted no puede cancelar esos dos ahí. O sea que esto le queda X cuadrado más P cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado. Y acá le va a quedar más I sobre M omega que multiplica a X por P menos P por X. Y esto acá no es otra cosa que el conmutador. Esto es el conmutador entre X y P. ¿Cierto? Entonces esto queda como M omega sobre 2H barra que multiplica X cuadrado más P cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado. Y el conmutador entre ellos dos, recuerden que es IH barra, o sea que esto queda más I sobre M omega por IH barra, ¿cierto? Y por I es menos 1, o sea que esto queda M omega sobre 2H barra por X cuadrado más P cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado menos H barra M omega, ¿cierto? Muy bien, ya casi. Vamos a ver. Voy a factorizar una vaina acá. Déjenme, yo pienso. Esto queda como M omega sobre 2H barra X al cuadrado más M omega se va con el M cuadrado omega cuadrado y entonces esto me va a quedar como 1 sobre 2M omega H barra P cuadrado. Y este último término de acá me quedaría, si multiplico esto por esto, se va M omega con M omega, ¿cierto? H barra con H barra, o sea que esto queda como menos un medio, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora?
Y esto entonces será igual a ¿quién? Al número de partículas. Voy a multiplicar toda esta ecuación por h barra omega. Listo. Entonces, ¿cómo me queda esto acá? Acá me quedaría esto acá por h barra omega. Esto sería h barra omega medios. Esto sería acá h barra omega por esto y acá h barra omega. ¿Cierto? O sea que, ¿cómo queda esto? Se va h barra con h barra acá y esta parte de acá quedaría un medio de m omega cuadrado x cuadrado. La parte en amarillo quedaría más. Se va h barra omega con h barra omega y esto da p cuadrado sobre 2m. ¿Cierto? Esto da menos h barra omega sobre 2 igual a h barra omega n. Muy bien. Voy a despejar de acá lo siguiente. Les voy a decir, paso el menos h barra omega medios para otro lado. Esto me queda h barra omega n más h barra omega medios igual a p cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado x cuadrado. Y si nosotros volvemos a donde habíamos comenzado con el oscilador armónico, nos damos cuenta que ese término de ahí no es otra cosa que el hamiltoniano, ¿cierto? Entonces acá, esto es igual al hamiltoniano. Por lo tanto, el hamiltoniano para un oscilador armónico se puede escribir como h barra omega que multiplica al operador número más un medio. Y en términos de A y adaga, esto es h barra omega, adaga por A, que es el operador número más un medio. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, para la próxima clase, como ya se nos acabó el tiempo, para la próxima clase podemos dejar, digamos, la interpretación más cabal de A y adaga en términos de el autoestado del operador número n. Por el momento, para que cerremos la clase con algo de magnetismo, vamos a hacer una cosa. Esta es la relación entonces que hay entre H y N. Entonces, si N actuando sobre el ket de N es igual a N por el ket de N, y nosotros naturalmente si definimos N como lo definimos como adaga por A, podemos demostrar que N y H conmutan. Eso es un ejercicio que se los dejo a ustedes. ¿Cierto? Voy a dejar ese ejercicio. Ahora, dado este problema de autovalores, entonces, ¿cuánto vale H actuando sobre N? Entonces sería H barra omega por N más un medio, actuando sobre el ket de N. Y esto da H barra omega, N por el ket de N, más H barra omega medios por el ket de N, ¿cierto? Y entonces N actuando sobre el ket de N es N minúscula, ¿cierto? Esto es H barra omega N minúscula más H barra omega medios por el ket de N. Acá me faltó el ket de N. Un problema de autovalores, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría como H barra omega, pero afuera, que multiplica a N minúscula más un medio, que simplemente es el número de excitaciones en ese estado, por el ket de N, ¿cierto? Es cuando un estado vive en una superposición de funciones, por ejemplo. ¿Cuántas superposiciones hay ahí? 5, 6, 7, 20, ¿cierto? Y el número de superposiciones me va a dar una energía. ¿Cuál es la energía de ese estado? Dependiendo del número de superposiciones, ¿cierto? Entonces, acá
Este término acá entonces es En. Para que H, actuando sobre el ket de N, sea igual a un autovalor En por el ket de N. Y de acá nosotros decimos que N, que es el autovalor del hamiltoniano del oscilador armónico, es H barra omega por N más un medio. Lo curioso del oscilador armónico cuántico y no del clásico es esto, que resulta que E sub 0, es decir, la energía de 0 excitaciones, es H barra omega medios. Esto clásicamente sería 0, cuánticamente no. Y esto tiene un mundo de explicaciones, ¿cierto? Y un mundo de implicaciones. Hay una muy bonita que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Entonces hay una cosa que se llama vacuum Rabi oscillations. Digamos que eso sí eso es como para el otro año, pues. Hay otra que se llama el efecto Casimir. Esto ya es electrodinámica cuántica, pues cierto, pero igual es interesante. ¿Sí? Y a partir de acá se puede cuantizar muy fácil el oscilador armónico sin uno tener que, digamos, tirarle duro a la física, ¿cierto? Entonces, aplicaciones del magnetismo, en esta última paginita. Aplicación en el magnetismo, ¿cierto? El magnetismo, digamos, versa macroscópicamente en el siguiente hecho, de que existe una cantidad macroscópica termodinámica que nosotros llamamos magnetización. Y esa cantidad de magnetización, por ejemplo, podría depender, y de hecho lo hace, en el video que les envié, nosotros demostramos que la magnetización depende de la temperatura, ¿cierto? Ahora, la magnetización, por ejemplo, de un material ferromagnético cambia con la temperatura de esta forma, donde esta se conoce como la temperatura de Curie. ¿Sí o no? Muy bien. Para temperaturas mayores a la temperatura de Curie, la magnetización es cero. Y entonces, como nosotros hemos dicho ya varias veces, esto se conoce como la fase paramagnética, ¿cierto? Esto es la fase paramagnética. Y esta de acá es la fase ferromagnética. Ahora, ¿cómo calcula uno la magnetización? ¿Cierto? Entonces, veamos que hay varias formas para uno calcular la magnetización, pero existe una teoría microscópica de la magnetización. Y la teoría microscópica de la magnetización implica lo siguiente, que la magnetización ha de ser proporcional. Magnetización, se puede definir un operador magnetización inclusive, para yo saber un estado de muchas partículas que magnetización exhibe, ¿cierto? La magnetización se puede escribir proporcional a el número de partículas con spin up menos el número de partículas con spin down, ¿cierto? Y si uno quiere normalizar esto, uno normaliza esto sobre el número de partículas. Entonces, ¿qué va a pasar? Número total que ya no sea un operador, sino un número, ¿cierto? Un número. O sea, el valor esperado de este operador, pues, por ejemplo. Esto aquí está muy charladito, ¿sí o no? Entonces, para que no vayan a decir por si ven esto en el libro de Yoshi, oye, pero eso es mucho hueso. No. Entonces, eh, aquí se lo estoy dando así como charladito, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, estos son operadores.
Si yo actuara sobre con el operador magnetización, por ejemplo, sobre un estado de muchas partículas, llamémoslo un ket cualquiera, un ket de gamma. Si ese ket es un autoestado del hamiltoniano, entonces esto va a dar, por ejemplo, con la medición es esto me daría aquí el número de partículas up menos el número de partículas down sobre el número total de partículas. Ya estos son números, ¿cierto? Por un estado multipartícula gamma. Y de acá yo podría definir la magnetización, por ejemplo, el autovalor del operador magnetización como el número de partículas con spin up, número de partículas con spin down, ¿cierto? Sobre el número total de partículas. Ahora, ¿cómo se define, por ejemplo, el operador número? El operador número para spin up. Esto podría ser acá, por ejemplo, la suma. Vamos a ver. Los electrones, cuando se comportan ondulatoriamente en sistemas periódicos en el espacio, ¿cierto? Pueden tener un número cuántico asociado con el vector de onda. Entonces yo podría tener un operador adaga que crea una partícula con vector de onda K y spin up, y un operador A que destruye una partícula con vector de onda K y spin up. Esto sería, por ejemplo, un operador, ¿cierto? Para el número de partículas, pero con un vector de onda particular. Y si yo quiero saber cuál es el número de partículas con spin up en todo el gas, le sumo sobre K, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, podría decir yo para el número de partículas con spin down. Sería la suma sobre K de A sub K down daga por A sub K down. La magnetización, es decir, un material es magnético cuando se encuentra en un estado de muchas partículas en donde el autovalor de este operador es diferente al autovalor de este operador. Dicho de otra forma, si yo cuento el número de partículas, pónganme cuidado, el número de partículas por unidad de volumen en una energía determinada, va a ser diferente ese número de partículas para spin up y para spin down. Contar el número de electrones que pueden estar en una determinada forma dentro de un material se llama densidad de estados. Un estado es el número de formas en las que un sistema puede existir, el número de formas en las que un sistema se puede configurar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, típicamente, la densidad de estados de un metal se expresa como parábolas, ¿cierto? Y si yo considero que esta por acá es una energía, vamos a considerar que esta es una energía, voy a llamar la energía de Fermi. Debajo de la energía de Fermi está la banda de valencia. Entonces, todos estos son los estados que ocupan los electrones, ¿cierto? Que están en la banda de valencia del material. Pero esta es la energía para spin up. Y esta acá sería la energía para spin down. Que también, estos serían los electrones de valencia, spin down. Donde la energía de Fermi E sub F se define como la energía, ¿cierto? Hasta la cual se llena de electrones el espectro, ¿cierto? Entonces, esto de acá, si eso es energía, esto de acá, chicos, sería densidad de estados como función de energía. Como ustedes pueden ver ahí, la densidad de estados es exactamente igual, ¿cierto? Para spin up y para spin down. El número, este número de acá, este autovalor para up y para down, se puede calcular así. En up es igual a la integral entre menos infinito y la energía de Fermi de la densidad de estados por diferencial de energía sobre 2pi. Y en down
se puede calcular como la integral entre menos infinito y la energía de Fermi de la densidad de estados de E sobre 2pi, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en este caso, acá no hay magnetismo, porque esas dos integrales dan exactamente lo mismo. ¿Cuándo hay magnetismo? Cuando de alguna forma yo modifico esta densidad de estados que implica modificar la estructura electrónica del material, por ejemplo, de esta forma. Yo puedo modificar esto para que esta parábola comience acá, ¿cierto? Y por lo tanto, si esa parábola comienza ahí, ya spin up cuando llegue acá la energía de Fermi, entonces va a tener todos estos estados adicionales, ¿cierto? Este valor de desplazamiento que hay acá es un valor que corresponde, este valor de acá corresponde a algo proporcional a mu sub b, que es el magnetón de Bohr, por una inducción magnética que vamos a llamar la inducción XC. Esto se llama campo de intercambio. Escriban eso por ahí. Se llama exchange field. Y ese exchange field sería una de las cosas que explica la existencia del magnetismo en la materia. Esta es la aplicación más sencilla del magnetismo en la materia. Se llama la teoría de campo medio de Stoner. Teoría de campo medio Profe, de Stoner. Dime. una pregunta, pues me surge la curiosidad que, pues la otra vez habíamos discutido, si mal no recuerdo, que cuando uno tiene un sistema cuántico y uno lo abre, el baño térmico puede inducir un cambio en la densidad de estados. Entonces aquí no se podría dar el caso en el que uno explique el magnetismo como una consecuencia de la No, interacción con el... antes al revés. Sí, Cuando usted abre el sistema se destruye el magnetismo. ¿Sí me entiende? Porque cuando usted abre el sistema lo va a comenzar a termalizar con un reservorio, ¿cierto? sí, Y vean que para altas temperaturas, Esteban, aquí en la gráfica de la transición de fase, el parámetro de orden magnético, que es la magnetización, comienza a disminuir en la medida que usted se acerca a la transición, a la temperatura de transición. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo, Esteban, es que cuando usted abre el sistema, las correlaciones entre los estados del sistema cerrado comienzan a decaer más rápido, ¿sí o no? Porque se comienza a aumentar la entropía. Y la tasa a la cual decaen las correlaciones es proporcional a la tasa de crecimiento de la entropía, ¿cierto? Donde la tasa de crecimiento de la entropía va a ser proporcional al acoplamiento gamma que usted tiene con el reservorio. Entonces, y ahora, si usted, por ejemplo, me está hablando de un reservorio magnético que tenga magnetismo y que el reservorio le pueda transferir esa simetría, porque para uno tener, o esa falta de simetría, realmente hay una pregunta muy importante que se hace en los materiales, es si usted tiene un sistema físico que tiene una antisimetría o no tiene simetría de spin, si usted puede transferir esa falta de simetría a otro material mediante proximidad, ¿cierto? Yo no sé si llamarle a eso sistema abierto o no, porque ahí no estamos intercambiando ni partículas ni energía. Simplemente estamos colocando al sistema físico en presencia de un campo magnético que va a desequilibrar la densidad de estados. Lo que pasa, Esteban, es que este campo magnético de Stoner, este campo magnético de intercambio que se llama Exchange Field, es un campo magnético que Stoner predijo que lo crea el mismo material. Y para que el material cree ese campo magnético es necesario que haya algún desbalance de spin. Como vamos a ver, hay que cumplir una condición para poder que esto se cumpla y que haya ferromagnetismo, ¿cierto? En este caso particular, entonces ya
se comienza a aumentar el número de partículas, como usted puede ver. Esta integral, que sería como el área entre la curva de la densidad de estados y el eje blanco, esta integral, Esteban, se comienza a aumentar cuando usted desplaza esa gráfica de densidad de estados. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia ahora en esas integrales que usted tiene ahí? Para que den diferentes. Va a cambiar. La energía de Fermi va a seguir siendo la misma. Pero lo que sí va a cambiar es la densidad de estados para spin up y para spin down va a ser diferente. O sea, el integrando, esto va a ser spin up y esto va a ser spin down. ¿Cierto? Entonces acá el integrando cambia. Y toda esta área que yo estoy sombreando, ella es el área aumentada de la densidad de estados para spin down. Por lo tanto, como las dos densidades de estados son diferentes y usted está integrando hasta la energía de Fermi ambas densidades de estados, entonces le va a dar una diferencia en up minus en down. Y por lo tanto, usted va a tener un orden magnético en tu sistema físico. ¿Sí explico, Esteban? Sí, profe, muchas gracias. La verdad, muy clara la explicación. Listo, chicos. Entonces, ya para la próxima clase terminamos de pensar en qué significa SA daga y SA físicamente y comenzamos a expresar. Vamos a hacer una teoría magnética, una teoría para el magnetismo en la materia en términos de SA y SA daga, que los vamos a necesitar para poder hablar de números de partículas. Naturalmente, esos modelos tienen que ver mucho con el oscilador armónico, ¿cierto? Pero no los voy a engañar. Estos son modelos armónicos del magnetismo. Pero también hay modelos anarmónicos, no solamente modelos armónicos, sino anarmónicos también, que este año pues no los vamos a ver, pero de pronto los vamos a hacer. Regálenme un segundo, grabemos esto para compartirlo ahora. Save file. Entonces, esto sería Stoner Theory Part 1, ¿cierto? La meta con esto es uno llegar a algo que se llama el criterio de Stoner, ¿cierto? Stoner Theory Part 1. Ya ustedes, es más, a partir de desde la última clase, cuando nosotros vimos la función de Langevin, ustedes ya pueden decir que saben magnetismo. Ahora más todavía. Hay mucha gente que dice que sabe magnetismo y lo único que sabe es esto. Pero esto es muy importante, ¿sí o no? Bueno, jovencitos. Nos vemos entonces el lunes en la sección de lo del trabajo de grado, ¿ok? Vale, profe. Muchas gracias. Listo, Eh, jovencito. a todos, buenas noches, se cuidan. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muy Hasta buena la luego. clase. Hasta Gracias. luego. Chao, Esteban. Chao, profe.